Bienvenidos a MaxQ. Hoy explicaremos aquí a qué se debe el problema entre judíos y palestinos. A pesar de que hayas recibido cantidad de explicaciones, esta presentación será la mejor. Se ha dicho que en 1948 hubo una limpieza étnica en Israel, ya que habían 700,000 palestinos viviendo en el área. Se le conoce como el Nakba o la catástrofe. Durante ese año, con la fundación del Estado de Israel, se estima que unos 700,000 árabes palestinos se vieron forzados por las fuerzas militares de Israel a abandonar sus hogares. Si eso fue cierto o no, eso no es exactamente una limpieza étnica. Lo que sí es completamente cierto es que si en 1948 habían alrededor de 700,000 palestinos y hoy en día hay 7 millones en la tierra de Israel, no se puede realmente usar ese término de limpieza étnica. Sin embargo, si quieres usar la palabra limpieza étnica, puedes hacerlo para describir lo que han pasado los judíos viviendo en los países árabes. En Marruecos, en 1948, habían 265,000 judíos. Hoy en día hay alrededor de 2,000. En Irak, habían 135,000 judíos en 1948. Hoy hay menos de 10. Algeria solía ser la casa de 140,000 judíos. Hoy hay menos de 51 y puedo continuar. Son los países musulmanes los que perpetraron la limpieza étnica de los judíos. Pero esto que se acaba de decir no explica lo que ha pasado. Los musulmanes han estado haciendo lo mismo a toda clase de minorías, no solo las judías. Hace 100 años habían comunidades cristianas y de otros pequeños grupos étnicos muy importantes en el Medio Oriente. Todos están siendo exterminados por los musulmanes. Por alguna razón, el mundo occidental, el mundo cristiano, no quiere hablar de ello. Al típico judío le importa lo que pasa con los judíos en todo el mundo, pero es muy extraño que los cristianos no se preocupen de Nazaret o Bethlehem, muy importantes para aquellos quienes siguen a Jesús y que solían ser 80% cristianos hace 50 años y ahora son 80% musulmanes. Lo mismo pasa con los cristianos en Siria, Líbano y Egipto. En Nigeria, organizaciones musulmanas han asesinado a miles de cristianos. 2 millones de cristianos han huido a Irak y se han convertido en refugiados. En las últimas 2 décadas pasó esto. ¿Pero a quién le importa eso? Ni a los medios ni a las universidades. Todos están obsesionados con los refugiados palestinos. ¿Sabían que la ONU tiene 2 agencias para los refugiados? Una para cientos de millones de refugiados en todo el mundo, o la ACNUR, ACNUR, que es la abreviatura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero la otra se llama UNRWA, que es solo para los refugiados más privilegiados en la tierra. Adivine quiénes son: los palestinos. Vayan a la página de las Naciones Unidas y allí pueden corroborar lo que se está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué no hablamos de la historia que a los palestinos y a sus seguidores les encanta contar? Que a los medios y el Big Tech les encanta repetir. Que los palestinos vivieron en Palestina por cientos de años, vivieron en paz junto a una pequeña minoría judía hasta el crecimiento del sionismo. Un movimiento colonialista que bajo el anillo de los poderes imperiales europeos empezó a empujar a los palestinos de sus tierras y de sus casas, causando la situación actual. Todo es parte de un proyecto colonial apoyado por potencias imperiales, en particular Gran Bretaña, que había prometido apoyar un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina con la Declaración Balfour de 1917. Eso es falso. Adentrémonos en la historia, en la milenaria tierra de Israel. Allí no hay registros o huellas de un colectivo palestino hasta que en el siglo XX se comenzó a dibujar sus contornos en el mapa mundial. Peregrinos, viajeros del tiempo, durante cientos de años se tropezaron con rostros de judíos,
árabes, cristianos, musulmanes, drusos y hasta turcos, pero jamás se encontraron con un rostro palestino. Y si palestinos no existieron antes de los 60, bueno, no importa. Ciertamente toda alma tiene el sagrado derecho a sus libertades, a definirse y a forjar una identidad étnica y nacional. Eso está bien. Max Q no discute eso. Lo que uno no puede, por más que lo intente, es cambiar a su antojo la historia. Y la historia de la región resplandece con claridad. Es posible que este sea el rincón más documentado de la tierra. Existe un libro antiguo y venerado que habla de los lazos de los judíos con Judea. Se le conoce como la Biblia. ¿Conocen ese libro? Espera. Ya sé lo que bulle de tu mente. Estás pensando que diré que Dios concedió esta tierra a los judíos. Pero es que Dios concedió esta tierra a los judíos. ¿Cuál es el problema de creer en esto? ¿Los musulmanes lo admiten? El Corán menciona que Dios asignó la Tierra Santa a los hijos de Israel. Una referencia específica se encuentra en el Sura Al-Ma'idah 5:21. Oh pueblo mío, entra en la Tierra Santa que Alá os ha asignado y no retrocedan de luchar por la causa de Alá y así se conviertan en perdedores. Aquí Moisés, Musa en árabe, se dirige a los hijos de Israel, recordándoles la tierra que Dios ha decretado para ellos. Este verso reconoce el mandato divino para que los hijos de Israel entren en la tierra santa, pero también abarca la narrativa más amplia de sus pruebas, desafíos y obligaciones en el contexto del Corán. El punto irrefutable en la intensa conexión entre los judíos y la tierra de Israel, milenios de literatura de 3000 años a la fecha atestiguan la tremenda conexión entre los judíos y la tierra de Israel. Y en excavaciones arqueológicas hallamos monedas judías, textos judíos y artefactos judíos, edificios, aldeas, ciudades, restos del gran templo. No existe un solo libro ni vestigio arqueológico que señale la existencia de un pueblo palestino. ¿Les incomoda lo que Max Q afirma? Max Q no es original, es decir, no nos estamos inventando nada. Max Q ha recogido el testimonio narrado con insistencia desde la invención de la nación palestina para acallar los deseos de Israel de proseguir con su nación. La relación de cristianos y musulmanes con Jerusalén se fundamenta en la conexión judía. Jesús era judío y la relación de los musulmanes con Jerusalén igualmente tiene sus raíces en los judíos. Jerusalén jamás fue la capital de un imperio musulmán, siempre fue El Cairo, Damasco o Bagdad. Jerusalén cobró importancia para los musulmanes mayormente cuando combatían contra judíos o cristianos. Bajo el dominio musulmán, Jerusalén a menudo era una ciudad olvidada. Y resulta comprensible dado que Jerusalén, nombrada unas 600 veces en la Biblia judía, no aparece ni una vez en el Corán. En el capítulo 17 del Corán se habla del viaje nocturno de Mahoma. Ascendió desde el Al-Aqsa, que significa la mezquita más lejana. ¿Cómo llegó a asociarse con Jerusalén? Para entenderlo hay que regresar a los judíos. Tenían 2 templos, en los que ahora conocemos como el Monte del Templo. Se erigían en el sitio más sagrado para los judíos, la cima del Monte Moriah. El primer templo fue arrasado por los babilonios y el segundo por el Imperio Romano. 6 años después, los judíos se rebelaron nuevamente y los romanos, en un intento por borrar la memoria, cambiaron el nombre de la región de Judea a Palestina. Así surgió ese nombre, buscando desvincular a los judíos de su tierra. 700 años tras la destrucción del templo, los musulmanes llegaron, colonizando la tierra de Israel y proclamaron que Mohammed ascendió al cielo desde donde ahora se alzaban los templos judíos. Ahora, en este punto quizás estés pensando, ¿cómo? ¿Los musulmanes creen que Mohammed ascendió al cielo desde el mismo lugar
que es el más sagrado para los judíos, y esto no está escrito en el Corán. Sí, y si te resulta extraño, es porque no conoces la realidad de Jerusalén. Nada santifica más un lugar que cuando ese lugar es objeto de competencia para otras religiones. Los musulmanes tomaron el sitio más sagrado para los judíos, muy establecido 1500 años antes de la existencia del Islam, y lo consagraron como su tercer lugar más sagrado. ¿No me crees? Aquí tienes un panfleto del WAQF, que es la organización islámica encargada de la administración de Haram al-Sharif, Monte del Templo. En dicha publicación se hace referencia al Monte del Templo como el lugar de los templos de Salomón y Herodes. El WAQF, en documentos antiguos, ha reconocido la conexión histórica judía con el lugar. Las autoridades musulmanas que confirman que este es el lugar del templo del rey Salomón. Aunque lo que te contamos es la pura raíz de la historia, capaz que ni lo sepas, y no es un reproche, porque uno escucha tanto ruido sobre el conflicto que los medios a propósito no hablan de historia elemental. Jerusalén siempre fue el corazón palpitante de la vida judía. Mientras los musulmanes dan la espalda a Jerusalén para rezar, mirando a la Meca, los judíos dirigen su mirada y su oración hacia ella. Cuando ellos se casan, en medio del ritual, ellos juran que nunca olvidarán a Jerusalén. A pesar de todo, y en las condiciones más adversas, los judíos casi siempre han habitado en sus calles y rincones. Desde tiempos que datan del siglo XIII, los musulmanes no permitieron que los judíos oraran en su sitio más sagrado, el monte del templo. Y como si fuera poco, les cobraban impuestos extras, los hostigaban, hasta le cobraban por rezar en el muro de los lamentos. Ese era el sitio más cercano al monte del templo donde les permitían dirigir sus plegarias. Y esto no pasaba solamente en Jerusalén. En Hebrón, una de las 4 ciudades sagradas para los judíos, está la cueva de los patriarcas. Según la vieja tradición, es el lugar donde enterraron a Abraham. Pero para afrentar a los judíos, los musulmanes no les dejaban ni pisar el edificio. Solo les permitían acercarse hasta el 7º escalón. Recién en 1967, cuando Israel liberó Hebrón, los judíos pudieron entrar después de 700 años a su segundo lugar más sagrado. ¿Por qué digo liberó Hebrón y no conquistó? En un momento volveré a este punto, pero ahora permítame llevarlos a la parte que, como diría un lector ávido de historias, resulta ser la más fascinante. El siglo XIX y el surgimiento del sionismo. Los judíos, como en un eterno laberinto temporal, siempre han migrado, o como se expresaría en hebreo, han ascendido a la tierra de Israel. Durante los siglos XVII y XVIII, desde rincones distantes del orbe judío-Europa, el norte de África, Yemen, arribaron en números reducidos, atenuados por las severidades del entorno. Pero en ese flujo siempre hubo un constante arribo de almas judías a Israel. Si bien el primer congreso sionista se celebró en 1897, medio siglo antes, en los años 1850, ya había en Jerusalén más judíos que musulmanes. En el resto del territorio, es cierto, predominaban los musulmanes. Sin embargo, es esencial recordar que incluso antes de la chispa del movimiento sionista, la tierra de Israel ya estaba salpicada de asentamientos judíos. Durante las últimas décadas del Imperio Otomano, un imperio como todos, repleto de matices y contradicciones, convivieron múltiples grupos. Algunos crecieron en magnitud, otros se desvanecieron en el tiempo. Algunos adquirieron tierras, otros las vendieron.
Las potencias europeas, en su juego de ajedrez imperial, compraron tierras para las instituciones, mientras que otros grupos, principalmente alemanes y estadounidenses, se asentaron en la tierra de Israel, quizás soñando con acelerar la segunda venida de Jesús. Grupos diversos sí, pero ninguno de ellos se autodenominaba palestino. En 1897 se llevó a cabo el primer Congreso Sionista. El movimiento sionista no nació con visos colonialistas ni imperialistas. Era en esencia un movimiento nacional, uno entre tantos. Los judíos vivían en tiempos de ocaso de imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano, y a la par surgían movimientos nacionales, gritos de identidad. El movimiento sionista, en este vasto escenario, era la voz nacional de los judíos, tan simple y claro como eso. Durante la primera mitad del siglo XX, millones de almas se desplazaron, buscando forjar naciones, estados, pero lo singular de los judíos radica en su pureza de intenciones. Nunca robaron ni usaron la violencia para reclamar tierras en Israel. Siempre hay musulmanes y pro-palestinos que insisten en que los judíos lo único que hicieron fue robar tierras a los palestinos locales. Pero la verdad es que desde el 630 hasta 1947 ni un palmo de tierra fue usurpado por manos judías. Los palestinos han creado narrativas falsas. Por otro lado, hay muchos nombres de pueblos judíos que los árabes o los palestinos, si se quiere, destruyeron antes de 1948. Tenemos como ejemplo Hebrón. Los judíos vivieron en Hebrón durante cientos de años. En 1929, los árabes, no uno ni 10, sino bandas enteras de árabes, asesinaron a 70 judíos y el antiguo asentamiento judío tuvo que ser abandonado hasta que volvió a manos judías en 1967. ¿Quieres más nombres de pueblos judíos que fueron abandonados a causa de la violencia árabe? Aquí hay algunos más. Muchos fueron reconstruidos después de unos años. Esta lista muestra la devastación generalizada de las comunidades judías durante los disturbios y revueltas árabes de la década de 1930. Ninguna parte del asentamiento judío Yishab quedó a salvo de la violencia árabe durante este periodo. Los árabes utilizaron la violencia contra civiles judíos en la tierra de Israel muchos años antes de la ocupación y muchos años antes de que se estableciera la tierra de Israel. Y por cierto, no solo utilizaron la violencia contra los judíos, los cristianos también sufrieron. ¿Recuerda los asentamientos alemanes y estadounidenses de los que se mencionó? Ellos también sufrieron. La familia del novelista estadounidense John Steinbeck tenía una granja a las afueras de Jaffa, o al menos lo tenían hasta que los árabes irrumpieron y asesinaron al tío abuelo de Steinbeck y agredieron sexualmente a su esposa y a su hija. Aquí les traigo una anécdota que bien podría ser un acto de una obra. Dos colosos de la literatura americana, Mark Twain y Herman Melville, pisaron Tierra Santa y, al igual que muchos peregrinos de su época, plasmaron en letra el abandono que sentían en aquellos lares. Y muchos relataron sobre la agresividad de los árabes locales. Entre 1917 y 1948, el escenario del Medio Oriente estuvo dirigido por británicos y franceses. Los judíos, con ceño fruncido, señalaban a los británicos de favorecer a los árabes, y viceversa. Los árabes acusaban a los mismos británicos de ser títeres de los judíos. Sin rodeos, los británicos eran adeptos a sus propios intereses. El petróleo, que serpenteara desde Irak hasta el puerto de Haifa y el canal de Suez, siempre dispuesto a sus barcos, eran las joyas de su corona. Y como esas joyas dependían de las manos árabes, favorecieron a los árabes. En este acto contemporáneo se ha puesto de moda rechazar a las potencias coloniales.
Y sí, cometieron errores, pero siempre nos parecerá un contrasentido que aquellos que defienden a Palestina critiquen la colonización, porque fue el Imperio Romano el que bautizó como Palestina aquel territorio y el Imperio Británico el que delineó sus fronteras. En un escenario de pasadas épocas, los británicos y franceses, con plumas en mano y mapas desplegados, dieron vida a dos naciones que hasta ese momento eran figuras de la imaginación, y estos son los palestinos y los jordanos. Resulta curioso cómo el foco de luz siempre se centra en los judíos, que llegaban desde las tierras europeas, mientras que en la penumbra se olvidan de los árabes, que también buscan un espacio en la tierra de Israel. Centenares de miles provenientes de Egipto, Siria y otros horizontes atravesaron esos límites en los años 30 y 40, seducidos por las promesas laborales británicas. De hecho, si levantamos el telón de Gaza, probablemente la mitad de sus actores llegaron en tiempos del mandato británico. Sus apellidos, como susurros del pasado, nos hablan de su verdadero origen, pues resultaría un juego absurdo del destino que figuras como una bisabuela de cualquier habitante de la Israel actual, quien con sus sueños en su maleta llegó desde Europa en los años 20, se vean pintadas con el pincel del colonialismo, mientras que aquellos egipcios que arribaron en 1945 al llamado británico sean aclamados como palestinos autóctonos. Quizá te preguntes, pero bueno, ¿y qué importa de dónde vengan los dos? ¿Y si han estado aquí por generaciones? Con el telón de fondo de un mundo en constante cambio, se le otorgó el derecho a la autodeterminación. Y nuevamente coincidió, en 1947, ese organismo llamado la ONU esbozó la idea de dividir esta tierra en dos, un estado judío y un estado árabe. Los judíos, con esperanza en los ojos, aceptaron. Los árabes, sin embargo, declinaron y, movidos por pasiones, buscaron borrar a los judíos del mapa. Al alba de ese plan, palestinos, como actores movidos por un guión oscuro, atacaron a Abbas y 5 judíos cayeron. Y así comenzó la guerra de la independencia. Se les ofreció un estado, pero optaron por la violencia. Las tierras que cayeron en manos palestinas no conservan a ningún judío. Tras una larga lucha de 15 meses contra árabes locales y 5 ejércitos invasores, Israel triunfó. Y sí, en esa guerra de independencia, muchas aldeas árabes se perdieron en el fragor y cerca de 700,000 almas quedaron desplazadas. Es la tragedia cuando buscas aniquilar a tu vecino. Puedes perder y pagar un alto precio. Paralelamente, 800,000 judíos fueron expulsados cruelmente de países musulmanes. Pero, por alguna razón, sus historias quedan silenciadas. Nadie sabe nada de esos judíos desplazados. Se han escrito bibliotecas y bibliotecas sobre aquel palestino que dejó su hogar por una guerra que ellos mismos provocaron. Pero se escribe poco sobre judíos que, inocentes, huyeron de los problemas en tierras musulmanas. ¿Por qué este desequilibrio? Miremos a los alemanes, hindúes, musulmanes, ucranianos, armenios, polacos, balcánicos y hasta los venezolanos, quienes según cifras de las Naciones Unidas, 7 millones han sido desplazados. En fin, todos ellos desplazados, pero los refugiados palestinos parecen ocupar un trono privilegiado. Hay voces que critican que el plan de división fue injusto, que los judíos, siendo 1/3, recibieron 2/3. Pero recordemos que los árabes también obtuvieron Jordania. En realidad, el trozo judío era más pequeño y menos fértil, marismas y desiertos. Pero ahora les confesaré algo que irritará a muchos. Transformaron ese desierto y pantano en un Edén dorado. Israel ha sido pionero en técnicas de riego, en desalinización, en la creación de vegetales que contra todo pronóstico crecen en agua salada y saben a dulzura, mientras gran parte del terreno árabe ahora yace contaminado.
Tras 1948, los palestinos tuvieron la oportunidad de forjar un estado libre bajo el manto egipcio y jordano, pero no lo hicieron. Y en 1964 nace la OLP, 3 años antes de la Guerra de los 6 días. Así que antes de que Israel ocupara Cisjordania y la Franja de Gaza, y antes de que se construyera un solo asentamiento, ya ellos, los palestinos, estaban pidiendo la destrucción de Israel. Cuando los árabes dicen liberen a Palestina, no quieren decir que desean un Estado palestino independiente junto a Israel. Lo que quieren decir es un Estado palestino que reemplace a Israel. Los palestinos rechazaron todas las ofertas que se le hicieron desde 1947 hasta el 2008, cuando Ehud Olmert, el primer ministro israelí, ofreció a los palestinos todo Cisjordania y Jerusalén Este como su capital. Dijeron no a cada oferta que se les hizo. Invirtieron todo el dinero que recibieron del mundo en terror y luego proclamaron que eran las víctimas. La vida de los palestinos es más difícil que la de los israelíes, pero solo tienen a sí mismos a quien culpar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuándo habrá paz? Pues no la hay, no hay solución. Este conflicto no es sobre las tierras. Ya se lo hemos dicho, incluso antes de la Guerra de los 6 días y antes de 1948, los palestinos intentaban exterminar a los judíos. Y aquí hay otro ejemplo. Tomen Gaza. En el 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza. Gaza es una zona libre de israelíes y judíos. Los palestinos reciben más dinero que cualquier otro grupo en el planeta. De los Estados Unidos de América, de la Unión Europea, de los países árabes, de la ONU. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Infraestructura? ¿Educación? No. Construyen túneles y compran armas para matar judíos. ¿Por qué hacen eso? Porque la Constitución de Hamás lo deja muy claro. La primera frase es: Israel existirá hasta que el Islam lo borre. Esa constitución de ellos no dice queremos paz, no dice queremos un Estado palestino. Claramente dice hasta que el Islam los borre. Ellos quieren un califato musulmán. Un respeto a Hamás por querer y expresar claramente lo que desean, que es eliminar a Israel. Uno desearía que los palestinos tengan un Estado regido por Dios, un Estado democrático con derechos humanos y libertades. Uno desearía que todos los árabes y musulmanes tengan lo mismo, pero los musulmanes no quieren eso. Para resolver el problema necesitas entender el problema. Y el problema se compone de 2 cosas. Una, que los occidentales ya no entienden la religión. Y una, de la cual los occidentales no quieren hablar, que son los valores según la ley natural, que es la ley de Dios. La religión no juega ningún papel en la política europea. En los Estados Unidos de América, los políticos puede que de vez en cuando digan God bless America o Dios bendiga América. Y el debate sobre el aborto es en parte religioso. Pero cuando se trata de políticas exteriores, no oyes a los generales americanos hablar de difundir la palabra de Jesús. En el mundo musulmán es muy diferente. ¿Qué gritan cuando los árabes matan a judíos en un festival de música o a cristianos en una escuela en Nigeria o entre ellos en Siria, Yemen o Libia? Alá Akbar. Dios es grande. La yihad es una guerra religiosa contra los infieles. Para muchos europeos, las palabras infieles y herejía probablemente les recuerdan los días oscuros que tuvieron lugar hace cientos de años, cuando católicos y protestantes se mataban entre sí en las guerras religiosas de los siglos XV y XVI. Lamentablemente, esta sigue siendo la situación en algunas partes del mundo musulmán. Solo tienes que ver cuáles son las organizaciones que provienen del mundo de ellos. Y tenemos a Hamás, Hezbollah, Yihad Islámica, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, los talibanes. Estas no son organizaciones nacionales.
todas son organizaciones religiosas. Y es en este punto donde Israel comete un grave error. No se presenta como una nación que busca el amparo de Dios, sino como una que intenta protegerse a través de su propio esfuerzo y astucia de fuerzas externas, reminiscentes de las descritas en tiempos bíblicos, fuerzas que juran su aniquilación. Es preocupante pensar que Israel podría desaparecer nuevamente precisamente por no seguir a Dios. En sus propias escrituras, como el libro de Isaías, existen advertencias para los líderes y el pueblo de Israel sobre las consecuencias de alejarse de Dios y confiar en su poderío militar y en alianzas políticas en lugar de confiar en el Señor. Por ejemplo, en los capítulos 7 y 8 de Isaías, el rey Acaz de Judá se ve amenazado por una coalición entre Israel, el reino del norte, y Siria. A pesar de los consejos del profeta Isaías, quien le insta a confiar en Dios y no temer a esos reinos, Acaz elige buscar el apoyo de Asiria. Isaías advierte sobre las catastróficas consecuencias de esta dependencia. Y en efecto, la intervención de Asiria trae consigo mayores problemas para Judá en el futuro. ¿Acaso la Israel contemporánea no establecería alianzas con Estados Unidos y con la Comunidad Económica Europea? Entidades que persigan objetivos como el Gran Reinicio y la Agenda 2030, amenazando así la integridad del judaísmo y el cristianismo. Isaías, en su libro, critica de manera recurrente la dependencia de Israel y Judá en alianzas externas y exhorta a confiar plenamente en Dios. Predice que, a causa de su infidelidad, serán subyugados por naciones foráneas. ¿No habrán aprendido la lección?